Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestras oyentes. Pues vamos allá. Vamos ya cerrando tantos festejos, tantas comilonas que te habrás pegado y Déjate que no pongas cara de lástima que no se lo cree nadie. hoy estoy triste porque los Reyes han pasado de largo. No te han dejado nada, 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 ni carbón, ni carbón, tío. nada. Pero bueno, Claro, tanta un república, año más tampoco tanta importa. república y tanta hostia, pues eso es Exactamente. Se han lo que pasa. enterado y no quieren saber nada de mí. Retos e incógnitas para 2022. Tienes varios retos e incógnitas aquí apuntados en el guión que me has hecho llegar. Empieza Sí, por el que quieras. ¿Cómo no? Por la pandemia. Te pregunto bueno, si pasará o empeorará o qué. si te parece voy a empezar por una introducción, ¿no? Por Porque una una vez comprobado introducción. Vale, si que no, los Reyes, no hacéis ni caso. Empieza por donde quieras. nada. Tú vas de coordinador y no coordinas nada, es que no puede Nada, ser. mandáis un guión y después no lo respetáis ni vosotros mismos. Vale, empieza por donde quieras. No, que es introducción. Vale. No, que decía que una vez hemos comprobado que los reyes y el gordo de la lotería y esas cosas siguen pasando de largo, Ah, como la caravana de coches de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que sí. pasan de largo. Bueno, pues me gustaría, para empezar, por eso decía lo de la introducción, si te parece, con una cita de Bertolt Brecht de sus poemas para los héroes futuros. Y dice así la cita: en los tiempos sombríos se cantará también se cantará sobre los tiempos sombríos. ¿Eh? Muy buena. Bueno, no sé si los actuales son tiempos más o menos sombríos que los de Bertolt Brecht, Tienen toda la pero pinta. No sé si es como los de Bertolt Brecht, pero bueno, sombríos no tienen. estaba mal. Sí. ¿Eh? Durante el acceso de los nazis al poder tampoco era, tampoco era poca cosa. Vale. Pero no sé si los actuales son más o menos sombríos. Lo que está claro es que son diferentes y suficientemente sombríos como para justificar la cita, no sé lo que te parece a ti. Sí. ¿Cómo estás tú de optimista o de pesimista? Yo estoy, como ya sabes que soy de una región que no sé si estoy optimista ni sé si estoy pesimista. Estás. Estoy. Está muy bien. Tampoco es mala filosofía, ¿eh? ¿El qué? El no saber si se Eh, sube o se sí, baja. es lo que hay. Es Pues lo que mira, hay. estoy. Pues eso. Aquí estamos. Bueno, lo Vamos. que pasa es que lo que está claro es que sean sombríos o no, eso no justifica en ningún caso el abandonar la lucha, ¿eh? Sí, señor. Porque hay que luchar para que dejen de serlo o al menos que no lo sean tanto. Y hay que continuar, como decían nuestros abuelos, en las barricadas, no solo por si alguna vez ganamos, sino que también, sino por imperativo ético con nosotros mismos como mínimo, ¿no? Mm. Y pues eso, un mundo en el que la justicia social es una excepción muy rara y la explotación de las personas, la violencia y la insolidaridad campan a sus anchas, pues en un mundo de guerras, masacres y atrocidades varias, continuar luchando cada cual desde su barricada, porque barricadas hay muchas y de muchas Sí, clases, sí, señor. pues eso, te ves a las barricadas de las ondas, que se decía antiguamente. Pues bueno, en cualquier caso, en cualquiera que sea, se hace más necesario que nunca. Así que sacaré mi bola de cristal y voy a intentar desentrañar lo que parece ser que no se espere. ¿Eh? Empieza por donde quieras. ¿Por donde quieres empezar? ¿Por la pandemia? ¿Por lo que anunciaba el guión Sí, o no? sí. Sí, pues vale, a ver. Te pregunto Vamos con uno que, como decía en el titular, retos e incógnitas. sí, Pues señor. uno que es a la vez un reto y una incógnita, porque el reto es hacerlos con ella y la incógnita es si pasará o empeorará. Vale. Ya llevamos 2 años después del descubrimiento del coronavirus de la COVID-19 en Wuhan, en el famoso mercado de mariscos de Wuhan. Y bueno, parece que estamos más cerca del fin que del principio, Bueno, pero bueno, eso nos dicen, como vamos a golpe de informativo, de televisión y de experto,
pues nos dijeron que era el mercado de Wuhan, no lo creímos, nos dijeron que las vacunas patatín patatán y no lo creímos, que había que ponérsela y mayoritariamente no las pusimos, y ahora nos dicen que a lo mejor esta es la última, pero vaya usted a saber, tú qué Yo producto. siempre he dicho que en el alfabeto griego quedan muchas letras todavía Mm, y podemos ir poniéndole nombres de letras griegas a todas las variedades con ajenos deleite. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que según los famosos expertos, que nadie sabe muy bien en qué consiste su experiencia, pues parece ser que estamos más cerca del final que del principio. Y que, bueno, como siempre la OMS es la que da un poco la sensación de autoridad mundial, ¿no? Cosa que deja bastante que desear en muchos casos, pero en los comunicados más recientes, en una conferencia, por ejemplo, que dieron el 22 de diciembre pasado, el director general de la OMS, un biólogo etíope, un tal Tedros Adhanom, mm, pues proyectó que, según él, 2022 tiene todo lo necesario para ser el año en que termine la pandemia. Bueno, si vale. lo ha dicho el director general de la OMS, oye, luego, Algo el director general. sí, No, tendrá luego que con ver. decir el famoso donde dije, digo, digo, Diego, pues si en el 23 seguimos igual, pues rectificará y andando. Mm. Entonces, pues yo personalmente en persona que decía que él no lo tengo nada claro que se vaya a acabar. Lo que sí que parece evidente es que se va a cronificar. Es Es decir, se va decir, a se va a hacer hacer crónica una... como la gripe que conocemos. Mm. Si para la gente que haya estado vacunada y tenga anticuerpos o no, pues parece ser que será incluso el responsable sanitario del Reino Unido, ha llegado a decir que la nueva variante Omicron es como un resfriado común. Pues bueno, si lo dicen los que se supone que saben del tema, pues ya habrá que darle la razón, ¿no? Pero no siempre nos hemos creído a la ciencia, ¿no? Hemos tenido nuestras dudas No, sobre... sobre todo porque es muy contradictoria, entre ellos mismos nos aclaran muchas Mm, veces, ¿no? mm. Y unos dicen una cosa, otros la contraria, otros otra diferente, y bueno, por lo menos todo indica que seguiremos teniendo más y más casos de pandemia, una vez subirá, otra bajará. También habrá muertes, por supuesto, sobre todo con las personas con peores defensas, Mm. pero según parece o según dicen estos expertos, pues, no seguiremos en esa situación de falta de control y colapso de hospitales, etcétera, ¿no? Es decir, que eso por lo menos parece que ya lo hemos dejado atrás en Europa y en ciertos países, ¿eh? Porque habrá otros muchos que, yo se lo comentaba en cierta ocasión, en África, por ejemplo, es que no hay estadísticas fiables, pero bueno, ¿de qué? Porque allí tienen tantas infecciones. Usted me habla del cólera, del dengue, de la malaria, ¿de qué me está usted hablando? El VIH, de lo que sea, sí. Ujú, VIH, o sea, ahí tienen para todos los gustos. ujú. Entonces, y encima el ritmo de vacunación para el virus actual es lentísimo y encima, pues claro, como no hay dinero, pues no hay vacunas. Es decir, eso ya lo hemos repetido muchas veces. Yo creo que sobre el virus queda poco que decir porque más que nada habría que ver cómo evoluciona la cosa porque ni los mismos supuestos expertos lo tienen muy claro. Dicen que a partir de la segunda mitad de enero bajaría drásticamente la curva, pero habrá que esperar a ver qué pasa. Pero en cualquier caso, lamentablemente va a ser uno de los temas que va a marcar todavía el 2022. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Tenías más Sí, conjeturas que te sí. hacías, es decir, más preguntas eh, que te haces. sí, O otra cuestión vale, la difícil paz, conflictos abiertos y y potenciales. potenciales. Mm, Sí, sí, porque es otro de los temas que, aunque se repita año tras año, lamentablemente siempre acabamos hablando de guerras y catástrofes varias. mm. Entonces, por eso hablaba yo de la difícil paz. Y me he puesto difícil por no poner otro adjetivo que se ajustaba más, que era imposible. Pero bueno, por darme algo de optimismo, digamos que es difícil porque hay un montón de conflictos abiertos
y otros potenciales, pero con muchos visos de llegar a darse, ¿no? Como siempre, uno de los centros del conflicto es Oriente Medio. Incluso en países donde llevaban unos años bastante tranquilos, pone unas cuantas comillas, que es el Líbano. Sí. El Líbano, desde la guerra del Líbano, últimamente, si no era ya la Suiza de la zona, que es como fue en tiempos ya bastante lejanos, y el nivel de vida era bastante elevado, pero durante los últimos años, sobre todo durante los 2 últimos años, los años de pandemia, se ha enfrentado a muchos retos de muchos tipos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es el colapso económico, derivado de una fuerte depreciación de la libra libanesa, que ha perdido prácticamente el 100% de su valor frente al dólar. Y eso ha causado, pues lógicamente, una hiperinflación que ya en estos momentos está por encima del 150%, y a todo eso le faltaba colocarlo encima, pues la pandemia y, bueno, y otras desgracias que han pasado. Hubo una explosión en el puerto de Beirut terrible, que acabó con la vida de más de 250 personas y destrozó media ciudad. Así que en Líbano, entre unas cosas y otras, la crisis está lejos de terminar, y este año 2022 será uno de los focos a los que necesariamente tendremos que prestar atención, a Beirut. Muy bien. Porque aparte de todo, la situación social es explosiva, es decir, se ha acelerado muchísimo la curva del hambre. Hay más del 50% de la población por debajo del umbral de la pobreza, incluso la mitad de ellos en situación de extrema pobreza, es decir, que no tienen hambre, vamos, no tienen ni para comer. Entonces, bueno, pues habrá que seguir un poco la evolución del Líbano. Si te parece, que pongamos un poquito de música y Pero continuamos. ¿por qué no acabamos con las incógnitas? Porque nos queda una. Antes de pasar a... Sí, pero esta, bueno, acabaré con esta por lo menos. Vale, Por seguir dando un repaso al mundo, sí, pues lógicamente habría que hablar de África, ¿no? Desde el punto de vista político, en África se constató en 2021 que resurgió el fenómeno de los golpes de Estado, sobre todo al sur del Sáhara, ya que hubo 7 golpes de Estado en 2021, perdón, en el mundo, sí. pero 6 ocurrieron en la región del Sahel. O sea que hubo todos los focos de atención durante 2022. Inevitablemente va a estar situado en el Sahel, que, como sabemos, es una región ubicada entre África del Norte y el África subsahariana, limitada más o menos por el río Níger, y que se enfrenta a múltiples desafíos desde hace décadas, pero porque recordemos que es una de las zonas más ricas en minerales de toda África, primera productora de tanto Níger como Mali como Chad, de muchos de los minerales estratégicos que tan necesarios son en la actualidad, ¿no? Y a todo ello viene a complicarlo el que se ha convertido en la zona caliente de la delincuencia organizada, tanto del fundamentalismo islámico como la transfronteriza, el tráfico de personas, diversos contrabandos, etc. Entonces, el Sahel va a continuar siendo durante 2022 una zona muy caliente y llena de conflictos. Y muy cerquita de allí, por lo que se refiere a los saharauis del Frente Polisario, perdón, pues es de temer que durante el 2022 no se avance demasiado en sus reivindicaciones. Posiblemente, y teniendo en cuenta lo hartos que están, tal vez se repitan las escaramuzas que hubo el año pasado en la frontera con Mauritania, en Guerguerat, que se llegó a las armas y no pasó de ahí la cosa. De momento no tenemos información, al menos yo no poseo información, lo cual no quiere decir que la cosa esté tranquila. Otro de los puntos que va a ser muy conflictivos durante el 2022 es en Europa del Este, concretamente en Ucrania. Comentábamos semanas atrás que fuerzas militares de Rusia y de Bielorrusia, el señor Lukashenko,
se aglomeran en la frontera con Ucrania, ¿no? Parece ser que lo que quiere Putin es que, bueno, que quiere, más que lo que quiere, lo que exige es que la OTAN se aleje de sus fronteras. Sabemos que estaba en negociaciones con Ucrania y Ucrania está demasiado cerca de Rusia, ¿no? Y por otra parte, a la otra punta de Asia, el extremo oriente, China, reclama cada vez más su derecho a reconquistar Taiwán, incluso, según han indicado últimamente, por la fuerza si fuera necesario. Claro, el problema es que Taiwán no está solo, detrás de Taiwán están los Estados Unidos y se puede liar gorda. Así que es de temer que la paz en el mundo cada vez se ve más lejos. Muy bien. Porque no son los únicos, claro. Es decir, Sí, Etiopía es quedaría. una guerra civil, el conflicto separatista de Ucrania, Siria, que continúa hirviendo a fuego lento, es una guerra que Yemen, parece que nunca. la carnicería, la guerra de Yemen, que es, bueno, Yemen, que está siendo Sudán del Norte machacado y del por Arabia. Sur, Sí, ujú. Arabia Saudita, que sigue en Yemen, Sí, etcétera, sí, etcétera. Es sí, decir, sí. vivimos en un mundo donde las guerras son continuas y permanentes. Sí, señor. Me mandabas yo antes me quería referir, aparte de esta ampliación que has hecho a nivel internacional, me mandabas en el sumario hablando de España. España, qué bonita eres. ¿A qué te Sí, sí, referías? sí, 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 sí. Hombre, es que un repaso a lo que va a ser el 2022 probablemente en el mundo, pues no podía acabar sin referirse, aunque fuera un poquito, a España, ¿no? Es mm, decir, mm, pero antes hay otra cuestión y es que y me parece interesante, me gustaría saber cómo lo ves, a ver, y es que estos conflictos de los que hablábamos sí. no van a ser, cada vez menos van a ser unos conflictos al uso de ejércitos enfrentados, de infantería con la bayoneta calada y esas cosas No, tan eso ya románticas. no se hace. Ahora se utilizan Es decir, drones. hay una investigadora, una tal Meya Nubens, Sí. que señalaba que los próximos conflictos se desarrollarían ahora en un entorno, cito sus palabras, altamente dependiente del flujo de información. Es decir, concretamente China utiliza datos para sacar ventaja militar. Mm, Es decir, que ahora las guerras no iban a ser tanto directas, sino a través del control de la información, lo cual significa el control de los flujos financieros y control de todos los proyectos potencialmente peligrosos para ellos que se puedan desarrollar en esos países, ¿no? Es decir, sobre todo China está avanzando mucho, ya ha experimentado con unos misiles que pueden llegar a cualquier parte del planeta, a cualquiera, incluida por supuesto Estados Unidos, y pues está claro que la guerra va a ser electrónica y poniendo a prueba las capacidades cibernéticas. Incluso se está hablando ya del espacio, ¿no? Los bien. satélites también cumplen una función muy importante y eso, ¿en qué se traduce en la práctica? Es decir, en nuestras vidas, ¿a qué nos va a afectar? Pues bueno, lo primero que ocurriría en cualquier acción de guerra serían ataques cibernéticos por ambas partes, claro. Serían intentos no ya de invadir al otro, sino de cegarlo en sus comunicaciones, ¿no? Destruyéndolas, como decía, incluyendo sus satélites, incluyendo el corte de cables submarinos, transmisores de datos y pues incluso para las personas de a pie podría significar pues que dejaran de funcionar nuestros teléfonos o que, como ya han visto en algunos lugares, porque se agote la gasolina en las estaciones de servicio, la distribución de alimentos entraría en un caos y de desabastecimiento. Pues sí, posiblemente, aunque no queramos ser alarmistas, pero eso entra dentro de lo posible. Es decir, que las nuevas guerras van a continuar existiendo, claro, porque los ejércitos hay que armarlos y el presupuesto militar tiene que seguir subiendo, pero en principio nos encontraremos con otro tipo de guerra totalmente diferente de las actuales, que es la guerra de la información. El que más poder tenga
aparte de que el que más misiles tenga, en esta ocasión será el que más y mejor información disponga. Y eso es una novedad, ¿no? Ahora con las redes sociales estamos viendo el poder que tiene y cómo lo que llevamos de milenio y de siglo pues no tiene nada que ver con lo que hemos conocido y estudiamos en los libros de historia. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de guerras posiblemente se han acabado. Sí. Entonces, bueno, pues en el 2022 se seguirá desarrollando la 5G, el Big Data y todo eso. Y seguramente las grandes compañías transnacionales seguirán haciendo su agosto. Y por último, por lo que decíamos hace un momento, que habría que hablar un poco del Estado español, Sí. pues bueno, yo te voy a decir lo que yo veo y tú me dices si coincides o no. A ver, ¿qué ves? Hablando del Estado español, es de prever, primero, que desde mi punto de vista la legislatura continuará hasta su conclusión sin demasiados sobresaltos, más Sí, allá de los exabruptos habituales. sí, Es decir, señor. Unidos Coincido, Podemos, ¿coincides? coincido. Unidos Podemos, eso sí, continuará tragando sapos. La socialdemocracia del PSOE seguirá desaparecida en la inanidad, es decir, no se le verá por ningún lado. Y por la otra parte del espectro, el PP seguirá acercándose a Vox, posiblemente con otra lideresa, que todo el mundo conoce a estas alturas. Pues fíjate, ahí yo no Y, estoy tan de acuerdo. No creo que no, tenga la capacidad la señora Ayuso, o Isabel Díaz Ayuso se llama, ¿no? De alcanzar tan altas cimas. Lo intentará, pero no la veo eh, intelectualmente, por lo que se desprende hombre, de su Casado discurso. no es que esté para premio Nobel. Por eso, a no ser que esté disimulando, pero por su capacidad dialéctica, de razonamiento, sus formas no dan para ir muy allá. No Y lo sé, ¿eh? es una impresión a través de los medios de comunicación y como supondrás, sin conocerla a fondo. A lo mejor es una Un mujer intelectual. y una intelectual de tomo y lomo y lo que está es disimulando o Pues lo hace muy pasando. bien, ¿eh? Es lo de simular, lo disimula muy bien. Bien, no No, lo. lo que creo que te olvidas a la hora de evaluar las posibilidades de Isabel Díaz Ayuso Sí, es su carácter populista y más que populista, yo diría populachero, ¿no? Es decir, cómo dice lo que los franceses llaman una boutade, es decir, una animalada. sí. Y la gente le encanta ese tipo de discurso. Recordemos que ha ganado en barrios como Vallecas, ¿eh? Es decir, eh, su tirón electoral no viene de las clases medias y altas, ni de las grandes fortunas, ni de los empresarios. Su tirón electoral viene de barrios muy populares, como el hecho de haber ganado en Vallecas, ¿no? Bueno, pero a lo mejor más que ganar en esos barrios, lo que ha sucedido es que la izquierda, desde la socialdemocracia, recordemos quién era su líder en Madrid y quién se presentaba, el Sí, señor Gabilondo, que más vale era no lo... un encantador de serpientes auténtico, y cómo estaba. eh, Hombre, eh, yo la- diría un dormidor de serpientes. por eso, es decir, las dejaba flipas. Y la izquierda del PSOE, entendamos más Madrid, Podemos y demás, se presentaron separados y fue el gran líder ahí a solucionarlo y se llevó un buen bofetón. Entonces yo tengo la sensación de que más que ha ganado Ayuso, que han perdido las izquierdas que son Sí, 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 incapaces. no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mm, Eh, las iglesias, perdón, las izquierdas de Iglesias y de Mar Madrid y de Rejón, pues realmente es inconcebible que por enemistades personales no vayan juntas cuando su programa es muy similar. mm, Y luego los de Izquierda Unida ya no tienen nombre porque ahí cada cual hace la guerra por su cuenta. El mm, Alberto Garzón por un lado, la ministra de Trabajo por otro y, en fin, la Yolanda Díaz mm. y yo creo que la izquierda, bueno,
Yo no sé a qué cómico se le ocurrió ponerle el nombre en los lejanos años 70 Izquierda Unida, Bueno, porque de un unidad, intento de aparentar que la izquierda estaba unida, pero la izquierda nunca sí, bueno, ha estado unida, pero cada unas elecciones era un nombre que podía molar. Pusieron incluso muchos colorines al lado de la I y de la U, con verde, violeta, rojo. No sé si está el negro también, si se atrevieron a tanto, pero en fin, querían llamar la atención de mucha gente. Y otra cosa que pienso es que, aunque Ayuso, la señora Ayuso dice que Madrid es España dentro de España o que España es Madrid, y yo no sé si la señora Isabel Díaz Ayuso encanta tanto fuera de la comunidad autónoma madrileña como encanta a los madrileños y madrileñas. A mí no me dice nada y por aquí no sé si tendría la capacidad de poner fervorosamente en pie a los valencians, ¿no? O si se no va a lo sé, Galicia, ¿no? eso A Galicia a lo mejor no la dejan en entrar. cualquier caso lo sabrán los analistas de marketing electoral del PP, pero yo sí que creo que tiene un discurso que, por supuesto, nada intelectual y nada profundo, pero sí que cala bastante. Por ejemplo, su peculiar concepto de la libertad, ¿no? Sí. Libertad, quiere decir que abran todos los hosteleros el tiempo que quieran, que la gente, ¿cómo no va a poder tomarse una caña en paz? Y tal. Ese tipo de discurso absolutamente simplón, Sí. yo creo que mucha gente le cala. Es decir, pues claro que sí, ¿por qué no voy a poder yo hacerme una cerveza sin mascarilla, ni tontería, ni... es decir, un discurso que, como hemos visto en otras partes de Europa, sobre todo por parte de la derecha y la extrema derecha, pues está calando bastante. Y si continúa la situación actual, no es de descartar que esa visión absolutamente simplista de la libertad y falsa, por otra parte, pues a la gente le cale. Eso es lo que llamaban populismo, ¿no? Es Sí. decir, tener la demagogia suficiente para que la gente se crea tus mentiras. Asumo que somos muchos y variados, muchas y variadas, y que, como dicen, para gustos colores, y hay gente pató, que dicen en mi pueblo, hay gente pató. Entonces puede ser que haya gente Sí, para la señora Ayuso. En fin, sí, sí. ¿qué le vamos a hacer? Bien, sigue. Sigue, No, por lo que se refiere a España, yo creo que el resto vamos a seguir exactamente igual. Concretamente, desde el punto de vista económico, pues estoy seguro, y eso sí que apostaría, y eso que yo no juego, eh, que van a seguir subiendo la luz, el gas, los combustibles, la cesta de la compra en general, y creo que en lo que se refiere a la inflación prevista para 2022, me da la impresión de que se han quedado un poco cortos. Es decir, que Según ha ellos, subido bastante. la inflación es bastante coyuntural porque tiene mucho que ver con la situación sanitaria, sociosanitaria que se ha vivido y que pasados unos meses, igual que ha pegado un subidón, bajará también en pico y que la inflación a lo largo del año volverá a sus cauces normales, dicen los expertos y los políticos. No sé si son más bien deseos o estarán en lo cierto. Yo creo que son más bien deseos, ¿eh? Porque la verdad es que la realidad no da para ese tipo de conjeturas. Es decir, yo no sé dónde se han sacado, porque claro, el coronavirus es el chivo expiatorio perfecto. Sí, Es vale para decir, todo. todo tiene la culpa el coronavirus. Mm. Pues no, vamos a ver, desde que empezó la pandemia se han hecho grandes fortunas, en muchos casos gracias a la propia pandemia. Sí, Y el abismo social sigue totalmente disparado, ¿no? Es decir, cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y yo creo que eso no es coyuntural, eso es estructural, y por lo tanto que vaya bajando la curva del virus no supone que automáticamente, es decir, porque claro, aquí por un lado el gobierno confía en el maná de los fondos europeos, sí. que ya veremos cuándo acaban de llegar y cómo y en qué condiciones, etcétera. Y por otro lado, la oposición le da igual todo, es decir, lo único que le interesa en estos momentos
es el viejo conocido de váyase usted, señor Sánchez, Sí. y de ahí no salen, es decir, no ves que sean propositivos para nada, es decir, no presentan alternativas, ni dicen qué harían ellos, ni nada, no, darle caña al mono que es de goma y meterse con el que está ahora en el poder, despreciar olímpicamente a sus compañeros de coalición y Mm, no decir nada que tenga una mínima lógica ni un mínimo valor político, por lo que se entendía antaño de la política, ¿no? La preocupación por lo social y por ujú. mejorar la vida de las personas y tal. Pues vamos, exabruptos, insultos, vaguedades y lo único, eso sí, demagogia a capazos. El tema de la libertad, el tema de que ellos no quieren coaccionar para nada la libertad de los padres, por ejemplo, cuando hablaban de la educación, Mm. de que los padres son los que deciden tanto si dan religión como si se pone la vacuna. Es decir, los padres son los auténticos dueños de lo que se llamaba antes los padres tampoco, el padre, el cabeza de familia que se decía antaño y que se sigue diciendo ahora, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay muy pocas razones para el optimismo, ¿no? Es decir, las grandes empresas transnacionales que van a modificar su composición, incluso a veces su propio nombre, ¿eh? Facebook, por ejemplo, también ha dejado de existir y se va a llamar de otra manera. Sí. Otros perros, distintos collares para los mismos perros. Mm. Y bueno, y todas las demás, pues se seguirán haciendo el agosto durante todo el año. y, y bueno, y como decía hace un momento, las múltiples precariedades y el abismo social seguirá aumentando durante 2022, es de temer. Y lo que es más grave, ante la indiferencia en general, ¿no? Es decir, la gente cada vez va más de que al que le pique que se rasque y si te pica a ti no me digas que te rasque yo porque ya te apañarás. Es decir, ese tipo de insolidaridad, salvo evidentemente honorables excepciones que las ha habido y esperemos que las siga habiendo, pero esa será, digamos, la tónica general. Seguiremos consumiendo de manera absolutamente descontrolada, gastándonos incluso muchas veces lo que no tenemos y la verdad es que yo por eso concluía con otro titular así un poco poético más salido, navegando con viento de proa en la distopía de un panorama sombrío. Eso es lo que auguraba para 2022. Pues antes de eso vamos a poner la música. Antes Muy bien, ¿te parece? me parece perfecto. Pues vamos con ese titular con el que concluías, navegando con viento de proa rumbo a la distopía de un futuro sombrío. Joder, nano, como todos los trabajas, ¿eh? Bueno, te lo digo, no, lo decía, hombre, aparte de que me ha salido un poco poético full, pero lo decía para ver si tú me contradecías un poco Si y hace dabas falta. unas gotitas de optimismo. Si veo que te vas muy abajo, intentaré yo. Hombre, es que yo para mí yo en realidad no soy pesimista al uso, en el sentido de que por sistema lo veo todo mal y siempre vea la media botella vacía y todas esas cosas. No, es que yo creo que no es pesimismo, es que cuando esto que hemos acabado de comentar hace un momento, Sí, tanto en el mundo como en España, sí. no es pesimismo, es una descripción de la realidad de lo que, como tú dirías, es lo que hay, ¿no? Mm, Es decir, no me invento nada, lamentablemente. Ojalá, ya me gustaría inventarme unas cuantas burradas de las que pasan por el mundo, ¿no? Pero lo que sí que, sin ser pesimista, lo que sí que creo que no deberíamos hacer es echarnos en brazos de una de las diosas para mí más nefastas, que es la esperanza, ¿no? Es sí. decir, una esperanza que pretende consolarnos, pero nos hunde en la inacción, ¿no? Es decir, ay, claro, no, como todo va a mejorar, pues todo va a mejorar si nosotros hacemos que mejore. Es decir, que no es que pues no cabe hablar de un futuro distópico, porque
para mí la distopía ya está aquí. Y además parece que para quedarse una temporadita. Entonces, para mí eso no es pesimismo. Yo qué sé, yo cuando veo el panorama que nos aguarda en 2022, no, no veo motivos para una esperanza razonable, ¿no? Bueno, alguien diría que cuando se toca fondo ya solo queda subir, es decir, que más abajo no puedes llegar. Que la Bueno, lo única... que ocurre es que hay fondos bastante falsos y entonces hay gente que dice que cuando tocas fondo no te puedes hundir más. Sí, bueno. No es por negativizar la cosa, pero sí que es cierto que cosas positivas, aparte de experiencias individuales y de grupo, que afortunadamente cada vez hay más, Mm, pequeñitas, pero multitud, y cada vez hay más gente eh, que está empezando a plantearse la vida de otra manera. Pero incluso dicen algunos compañeros, he oído por ahí, que los sindicatos de lucha van a mejorar considerablemente su afiliación porque la gente está muy harta de los agentes sociales, que no solo no solucionan nada, sino que encima firman todo lo que le ponen por delante, pues sí. dicen que van a subir bastante los sindicatos combativos, ¿no? Mm. Que, bueno, vale, lo compro que dicen aquellos, ¿no? O sea, me lo puedo creer hasta cierto punto, pero no sé si más por el deseo que por la realidad, ¿no? Y ya me gustaría a mí que la CGT y la CNT pues crecieran la afiliación, porque lo que sí que está claro, y eso ya lo decían nuestros abuelos, eh, el mismo Kropotkin, que recuerdo haberlo leído, incluso Bakunin tiene un artículo muy famoso donde habla de la necesaria organización. Es decir, las pequeñas experiencias individuales y de pequeños colectivos están muy bien, pero como a pesar de lo que hay gente que dice que la lucha de clases ya no existe, ni ¿Cómo siquiera que las no? clases, ¿Cómo que yo no? diría que no lo sé, pero la explotación sí que existe y Sí. cada vez más fuerte. Entonces, frente a esa explotación, según decían nuestros abuelos, y creo que es algo que no ha perdido actualidad, la respuesta más potente y más clara es la organización. Es decir, no sé si lo verás así, Yo lo pero hay veo que así. organizar. Yo veo que existe la lucha de clases, que hay una clase que va ganando por mucho, que hay otra que estamos más agachados recibiendo y que en algún momento habrá que decir, ya basta, hasta aquí hemos llegado. Hay un movimiento, bueno, no sé si llega a movimiento, por lo menos algunos medios de comunicación lo han recogido en Estados Unidos, que la gente ha empezado a decir que se va, que deja su trabajo, que no quiere Ah, seguir, sí, 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 es sí. decir, me largo, me Incluso voy, fuera. lo dejo. Es decir, que por esta mierda no trabajo, trabaje usted, otra que o haga trabajar a su familia y que se aguanten. No quiero para mí, para vivir miserablemente, pues con la Prefiero miseria, buscarme la vida. buscarme la vida o buscar otra cosa o vivir en la miseria, pero sin hacerle rico a usted. No, hay gente que, es decir, hay movimientos que ya se empiezan a ver, que la gente se empieza a hartar y que dice que no y que hasta aquí hemos llegado. En lo que decías tú de los sindicatos combativos, bueno, pues algunas experiencias hay. Allí donde están presentes esos sindicatos combativos, que no son todos los que se dicen ser, pero algunos sí, pues la gente confía en ellos y en las elecciones sindicales, por ejemplo, los respaldan, o en las secciones sindicales, otros que no se presentan a elecciones tienen éxitos o ganan batallas en, por ejemplo, la CNT aquí en Valencia, en las industrias cárnicas o en huelgas de transportes, ha tenido victorias importantes y ha hecho recular a empresas, siempre que haya voluntad por parte de las y los de abajo y que hayan dicho hasta aquí hemos llegado, ya no me arrodillo más y haya unidad y se pongan en serio. Lo vimos en Cádiz. Sí, 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 sí. Eso que llegaron los apagafuegos, es decir, los agentes sociales de turno llegaron y por atrás, por la espalda, en otro sitio firmaron, bueno, por esto lo arreglamos, os vamos a subir, os van a subir el sueldo al 2%,
y no tenían nada que ver con lo que se estaba pidiendo en la calle, no eran los que estaban luchando, etcétera, ¿no? Es decir, corremos el No, no, bueno, riesgo. perdona, o sea, es que lo gracioso, por decir algo, del asunto es que lo que lo que se pedía en la calle era lo que estaba firmado. Es decir, concretamente la subida de los sueldos ligada al aumento de la inflación y del IPC. Pero eso había sido más del doble de lo que habían pactado. Pactaron el 2 y había subido el 5. Pues eso. Bueno, ¿cómo firmáis eso? Pues siempre, mientras la gente no empieza a darse cuenta de que hay organizaciones que consideramos del lado de los trabajadores, que salen todos los días en la televisión, que llaman a agentes sociales, que llaman a los sindicatos, cuando mucha gente de la que da el callo, de que la que va a la fábrica, de la que se levanta a las 7 de la mañana, la que curra, la que se lleva esos convenios de miseria, se empieza a dar cuenta, y la gente no es tonta, aunque nos parece que no hay movimiento, que no hay afiliación, que bueno, que pasan de todo, sí que lo hay, porque a la hora de, como te he nombrado antes, de, por ejemplo, las elecciones, la gente sabe que hay diferencias a la hora de votar a este, a votar a otro, elegir que te represente este, que te represente el otro, eh, que sea quien dé la cara ante el patrono unos u otros. Y la gente ya lo está viendo. Y eso puede suceder. A lo mejor es una burbuja, pero yo confío en que suceda. Quiero ser medianamente optimista. Si no, pues mala cosa. Lo que pasa es que los eventos sociales tienen armas poderosas. Como Lo tú tienen sabes, todo. hay sobre todo en las grandes empresas, hay muchos elementos mafiosos por medio, es decir, Sí. como conseguir privilegios, conseguir empleo para los familiares, etcétera, etcétera. Es decir, El que paradigma de aquí, Valencia, es la Ford. Lo sabemos, sí, ¿no? podría ser un buen paradigma. Sí, sí. Pero como decía al principio, eso no nos tiene que hacer abandonar la lucha. Es decir, aunque solo sea por respeto a nosotros mismos. Es decir, no se puede uno estar sentado en el sillón consumiendo televisión basura. Es decir, algo habrá que hacer. Y ese algo hay que hacer pasa por la organización. Y lo decían nuestros abuelos y es así como hay cosas que están un poco desfasadas, eso no ha pasado de moda. Para mí sigue siendo prioritario el organizarse para mantener un frente unido de lucha. El problema es que toda esa multitud de experiencias, de pequeñas experiencias en muy diversos campos, está muy parcializada. Es decir, son luchas que cada uno lucha por su lado. Es decir, Sí. las feministas van por un lado, los LGTBI por otro, los de la PA por otro, los ocupas por otro, los ruralistas por otro. Y son todo experiencias muy interesantes, pero serían mucho más efectivas si se presentara un frente unido, ¿no? Ya sé que eso sí que es una utopía en estos momentos pensar en ello, pero es que desde un punto de vista organizativo es la única forma de hacerse fuerte. Es decir, porque si cada uno hace la guerra por su lado, pues estaremos como estamos. Estoy de acuerdo contigo. Como mínimo, debería de existir una coordinación de los movimientos sociales para luchas concretas y que unas apoyaran las luchas de los otros y que no se parcializaran tanto. A mí me gusta que haya pues movimientos, centros sociales, etcétera, etcétera, pero si solo se ocupan de lo suyo, pero cuando hay una manifestación o una movilización del 1 de mayo por el ferrocarril que no se, por ejemplo, como sucederá en el día de hoy, que hay una concentración en la estación del norte por recuperar el ferrocarril de siempre, por la no destrucción del ferrocarril convencional y social, etcétera, pues a lo mejor eso no les mola y no van y van a otras cosas y las feministas dirán, pues si no lo convocan las mías o los míos, pues yo tampoco voy y esas cosas no llevan a ningún lugar y está sucediendo. Está sucediendo Claro, que hay. pero porque no se dan cuenta que como la vieja metáfora, viajamos todos en el mismo barco, es decir, y o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Es decir, esa parcialización no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, incluso yo he llegado a ver, afortunadamente son excepciones, de gente de Benimaclet que
que no le interesa mucho el tema de los barrios marítimos, la ampliación del puerto, etcétera, y viceversa, ¿no? Es decir, incluso en el movimiento vecinal de barrios. Pero bueno, ¿qué sentido tiene si vivimos juntos? Y necesariamente lo que será bueno para ti será bueno para todos, y al revés. Entonces, ahí para mí es uno de los principales obstáculos, que ya sé que sería utópico pensar que se va a solucionar de un plumazo y que todo el mundo va a hacer un frente unido, pero sería lo deseable y por lo tanto sería aquello a lo que habría que tender, ¿no? Hmm. Bueno, hay Eh, organizaciones que tú sabes que son organizaciones que están apoyando todos esos movimientos sociales, que están en las coordinadoras, por ejemplo, de Perlorta, están allí presentes, que están con lo de los barrios como puede ser Orriol, Benimaclet, Salía, etcétera, que acuden a esas reuniones, no a la ampliación del puerto, pero cuando se convocan movilizaciones que no son de lo suyo, les cuesta mucho moverse o apoyar, o el 1 de mayo, pues dicen que eso es una cosa antigua y no aparecen, etcétera. Será no, o cuestión sea, de el que 1 de mayo sería un buen ejemplo. Es decir, sí, porque el 1 de mayo ahí sí que se supone que es algo que nos debería unir a todas, ¿no? a todas, sí. Es decir, que ahí no hay. Yo creo que todos estamos de acuerdo en conmemorar la clase obrera, digamos, ¿no? Es decir, no solo la cuestión efeméride de los sucesos de Chicago y tal, sino en la actualidad, aprovechar la fecha para hacer una manifestación unitaria. Pero claro, si cada uno va por su lado y ni siquiera los sindicatos más combativos van juntos, pues apaga y vámonos, ¿no? Es decir, que yo creo que para mí una de las palabras clave en una situación así es la generosidad. Sí. Es decir, hay que ser muy generoso para evitar rencores pasados y tonterías que no van a ninguna parte, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido un deseo, pero van pasando los años y ves que no acaba de concluir. De todas maneras, esperemos que haya gente nueva, o al menos, si no nueva del todo, que lleva muchos años en la lucha, pero sí diferente a lo que hasta ahora veíamos, que sean capaces de unir, que cuando haya una movilización por el ferrocarril acudan los de no a la ampliación del port y salven lo que sea, o los de Benimaclet acudan con los de Orriols, y los de Orriols con los de Zaidía, y los de Zaidía con los del tren, etcétera, y que se tengan en cuenta esas movilizaciones, que no se solapen, que haya generosidad, y ya está. Porque movimientos sociales en Valencia hay un montón. Lo que te da es lo que decías tú. Sí, Poco pero muy dispersos. sí, pues eso, que no, que si convocan los de el puerto, pues yo estoy por lo de, yo qué Ya sé, estoy iría. a mi bola con mis Pero cosas. yo no voy a esa porque yo no estoy allí, o eh, pongo esos ejemplos y a lo mejor me estoy equivocando y sí que van, pero mucha gente A no ver, vamos a ver, va, sí que hay una minoría que, que va a todas, que va a todas. va a todas. Sí, ¿Eh? Y tú y yo conocemos algunos. sí. Pero no es suficiente, es decir, no tendría que ser esas personas que se lo toman en serio la cuestión social y que van a todo, sino que mayoritariamente cuando a ti te preocupa un problema, que te preocupe también el del vecino, es decir, o el del sector vecino, es decir, que no fuera algo tan absolutamente disperso como lo es en la actualidad. Porque si toda la gente que en estos momentos, como tú decías, que el movimiento, distintos movimientos sociales en Valencia tienen la fuerza que tienen y no tienen poca, habría que ver si en los momentos clave hubiera unidad de acción, realmente cómo cambiaría la situación, Mm. que es lo importante, porque en definitiva lo que queremos es cambiar el estado de cosas, ¿no? Que no nos gustan y que no nos parecen justas. Pues bueno, la única manera de cambiarse, vuelvo a insistir, es organizarse y presentar un frente unido, lo que nuestros abuelos llamaban unidad de acción. Es Mm. decir, independientemente de que tu pensamiento se escore más hacia un lado que hacia otro, incluso dentro del movimiento libertario, que es la vergüenza que los más viejos del lugar hemos tenido que pasar,
por las disensiones estúpidas, las desfederaciones, las escisiones y bueno, Bueno, entonces perfectamente evitables. Entonces, bueno, para mí sería el primer objetivo a plantearse, partiendo de unas bases de generosidad, intentar entenderse con toda aquella gente que manifieste unos propósitos comunes de mínimos, ¿no? Es decir, vamos a ver, estamos todos por el anticapitalismo, pongamos por caso, que con el capitalismo no se va a ninguna parte y dentro no se puede hacer nada de lo que nos gustaría. Pues somos todos anticapitalistas, pues sí, somos todos, no sé, ese tipo de cosas. sí, sí, Es decir, estoy de acuerdo unos contigo. mínimos Mm, a partir de los cuales la gente pudiera subirse a ese carro, ¿no? ujú. Estoy seguro que es así, porque yo imagino que todos están por Salven Lorta, que la mayoría de todos los colectivos están porque no se amplía el puerto, los movimientos sociales me refiero, la gran mayoría, yo creo que incluso dentro de los que están gobernando hay gente que está contra la ampliación del puerto. Por ahí tendría que haber unidad cuando hay convocatoria. Todos están por un ferrocarril social público de garantía, todos están por defender, por ejemplo, en este momento la atención primaria. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en acudir a esa manifestación, pero ¿quién la convoca? Y cuando la convoca, alguien está pensando, uy, han convocado estos, yo con estos tal y cual y pascual, y si no salgo en la foto, y esas cosas aún siguen funcionando. Sí, sobre todo por una lacra que para mí es importante, que es el electoralismo. Es decir, ahora estamos bastante tranquilos, pero en cuanto se huelen que se acercan las elecciones, cada cual tira por su lado para conseguir un trozo de la tarta, ¿no? Y Mm. ahí ya se ha fastidiado la cosa. Pero al menos la gente que no participar de ese ciclo maldito de las elecciones, podíamos tener una mayor voluntad de unidad, ¿no? Bien, Y ya digo, eso lo manifiesto para el 2022 más como deseo que porque lo haya visto en mi bola, porque lo que he visto en la bola realmente es bastante desesperanzador, pero bueno, bien, esperemos pues que lo vamos a tener que dejar aquí, recordando sí. precisamente que hoy hay una concentración en la estación del norte para ir a la primera, para la defensa del ferrocarril público y social. La convocatoria seguro que no tengo delante ningún papel, quiere decir, es decir, está con otros eslogans que yo ahora no me sé, pero es un buen momento Hombre, para. hay un eslogan que va ligado totalmente a ese. Si estás por un ferrocarril que vertebre el territorio, estás en contra del AVE. Es decir, que es algo absolutamente desvertebrador de cualquier intento de convertir el ferrocarril en un instrumento de conexión social, ¿no? Y de vertebración del territorio. Por lo tanto, pues de eso va la cosa. Y yo creo que es algo que es un buen ejemplo de aquello que debe ser común para todos, ¿no? Ujú. Que todos estamos por eso. Pues empecemos el año con la primera movilización que hay convocada, a ver qué resultado da. A no ser que pille a la mitad de la gente de Puente, que, que es otra que se nos da bien últimamente, Sí. pero con las medidas de Bueno, seguridad. de fuera de tanta fiesta hay un cierto agotamiento, ¿no? Y yo creo que sí que habrá gente. Pero que en cualquier caso, ya digo, es una buena forma de empezar el año y una buena forma de acabar el programa diciendo que a pesar de las sombrías perspectivas, hoy hay concentración en la estación de la Renfe. Muy bien, pues ¿te parece que así acabemos, no? Me parece. Pues nada, que nos Salud y oigamos la semana que viene, si no ha pasado nada, y contemos más cosas. A ver si hombre, estamos. pasarán las rebajas. Pues sí, tendremos otra. Empiezan ya, claro, es que no paramos, es que es un sin vivir. Sin vivir. Pero en fin, como a nosotros esas cosas de momento nos vienen un poco al margen, nos hablamos la próxima semana. Muy bien, a salud, hasta entonces. Salud y buen día. Bueno, de la radio nos hemos ido. Ahora nos vamos de aquí también, entonces. Sí,